Muy bien, yo voy a presentar algo que es nuevo y viejo a la vez. ¿Por qué? Digo que es nuevo y viejo porque estoy usando información que se produjo hace muchos años atrás, en el año 2005-2006, o sea, hace 15 años, pero que al parecer no ha cambiado las condiciones básicas de lo que viene sucediendo con este tema de la tala ilegal. ¿Ya? Eh, Voy a hablar de la incidencia o ocurrencia de tala ilegal. Y básicamente todo lo que sea actualidad sobre las operaciones de control, las he tomado de los medios públicos o de las páginas de las autoridades forestales para verificar cuáles son sus acciones concretas que han hecho durante esta cuarentena. Repito, la información que vamos a presentar en este PPT tiene como base las páginas públicas que las autoridades forestales comunican a la ciudadanía sobre sus acciones. No significa que no hayan hecho más actividades, más operativos de control, lo que significa que estos son los públicos. Y siempre quedando la pregunta en el aire es, bueno, pues si han hecho operativos y que no son públicos, deberían ser públicos, ¿no? Doña Nelia, tu pregunta la estoy tomando, vamos a hacerla al fin, vamos a intentar resolverla al final. Muy bien, comencemos con lo que estamos viendo acá. Eh, Vamos a hablar sobre el concepto básico de tala para que todos alineemos un poco, que es un poco lo que ha mencionado la doctora. Vamos a hablar de un estudio de percepción que se hizo en el 2006 y verán ustedes que no ha cambiado en nada con la realidad actual. Vamos a hacer una presentación de cómo se mueve la madera en el Perú, ¿no? Legal o ilegal, ¿no? Y qué rutas usa. Que ojo, no son desconocidas, ni mágicas, ni escondidas. Son conocidas por todos. Todos conocen por dónde va la madera, y entonces no hay razón para no poder planificar algo desde el Estado para su control y vigilancia. Y luego las acciones de cuarentena. Muy bien. Eh, Tala, vamos a definir qué cosa es tala. Tala, para todos, es básicamente la extracción de árboles, ¿no? No es la poda de pasto, no es la poda de arbustos, no, es la extracción de árboles, que eso es lo que significa el concepto de tala. Y, ojo, esta tala se tipifica en base a las actividades humanas, ¿ya? O sea que si hay qué sé yo, una tormenta que tumba un árbol en el monte o en la selva, eso no es considerado tala. O si un árbol se cae de viejo, eso no es considerado tala. Tala es actividad de extracción de árboles a partir de actividades humanas. Y las talas pueden ser legal, y es precisamente lo que el Estado autoriza. El Estado autoriza a las personas, naturales o jurídicas, que corten árboles por varias razones, ¿ya? Una es para aprovecharlo, otra es para limpiar, qué sé yo, un camino o una vía, ¿no? Que, por donde va a pasar un cable de alta tensión. Entonces el Estado autoriza esa extracción de ese árbol, ¿no? Para de estas diferentes razones. ¿Hay un procedimiento de autorización? Sí, y ese procedimiento ya está tipificado en la ley, que son todos los trámites para títulos habilitantes, planes de manejo y otros instrumentos más. Pero así como hay tala legal, hay tala ilegal, ¿ya? Y la tala ilegal es precisamente lo opuesto, ¿ya? Es la extracción no autorizada ni justificada de madera o de árboles. Ojo, no es madera, hablo árboles. Es la extracción no autorizada ni justificada de árboles. Y esto puede suceder porque simplemente la persona que corta el árbol no es título habilitante, es decir, no es una persona que tiene un derecho sobre una concesión o sobre un bosque, o porque teniendo el derecho no tiene de repente los documentos o los instrumentos técnicos que se le obliga para tener ese derecho, como son planes de manejo, permisos, autorizaciones. Entonces se dan cuenta que el mundo de lo ilegal no solo pasa por gente no autorizada que se mete a un bosque y saca madera. El mundo de lo ilegal tiene que ver con
o no eres una persona autorizada o no tienes los instrumentos técnicos que manda la norma, la ley. ¿Ya? Otro concepto vinculado a la tala, ¿ya? Pero hay que reconocer que es diferente, es el desbosque. Y el desbosque no solo es la corta de árboles, sino que el desbosque es el retiro de toda la cobertura forestal, con diferentes razones, diferentes motivos. Hacer una carretera en medio de la selva implica que se desbosque. Es decir, tengo que cortar árboles para poner la carretera. Poner una línea de alta tensión en la Amazonía implica desbosque, porque voy a sacar árboles para que los cables de alta tensión vayan sin ningún problema ni ningún obstáculo, ¿no? Y hay varias actividades que están autorizadas por desbosque. Pero también es desbosque retirar la cobertura para sembrar, ¿no? Agricultura. Y cuando sucede eso de manera no autorizada, estamos ya hablando de deforestación. Entonces, hay una base legal para hacer el desbosque, es decir, de retirar la cobertura forestal o la cobertura arbórea, ¿ya? Y también, así como una base legal, hay una actividad o hay eventos ilegales que están vinculados al retiro de la cobertura forestal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, tenemos desbosques legales autorizados y desbosques ilegales, los no autorizados. Y es importante esto, porque los bosques legales siempre van a tener un marco estructural de la legislación que les permite y un tipo de suelo que también le permite, ¿no? Un uso del suelo. El cambio de uso del suelo sin permiso, sin autorización o sin ninguna consentimiento del Estado, se convierte simplemente en deforestación, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Muy bien, les voy a presentar muy rápido algunos resultados de algo que se hizo hace muchos años, pero que no se ha vuelto a hacer. Y eso es un poco mi sensación de vacío. No se ha vuelto a hacer porque es importante hacerlo hoy en día. Y esto fue un estudio que se hizo justamente para abordar el tema de tala ilegal. Es cómo la gente de la Amazonía percibía, y creo, y todavía estoy convencido que siguen percibiendo la tala ilegal, ¿ya? Este estudio, para que tengan un poco la base técnica científica, ¿ya? Se hizo tomando en cuenta una encuesta de percepción de opinión pública de más de 700 personas en las regiones amazónicas. Ojo, esto se concentra en la Amazonía, principalmente zonas urbanas, zonas periurbanas. Es decir, cómo la gente, la ciudadanía, la población común de una zona percibía el concepto de tala ilegal, ¿ya? No estamos hablando que acá se están entrevistando taladores, no, se están entrevistando a la gente de la calle, ¿ya? Y acá lo que tenemos es el primer resultado que para mí es notorio. Ahorita que cargue la computadora, van a ver que cuando uno pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la principal razón por la que se promueve la tala? Por región, uno se da cuenta que suceden dos cosas, ¿no? Hay una presión sobre los titulares de territorio para que vendan su madera. Es decir, alguien viene y les compran el árbol en pie. Y se lo compran. Comunidades nativas, incluso gente de títulos habilitantes, llegan y le dicen, ¿cuántos árboles tienes? 5, yo te lo compro. Y se lo compran en pie. Y lo pagan en efectivo. Y segundo, esto está sucediendo porque todavía hay corrupción en el Estado, en los diferentes niveles del Estado, ¿no? Y eso es un tema importante. Además, la tercera razón dice que, bueno, hay un tema de actividades violentas y qué sé yo. Continuamos con los resultados. Otro resultado es, ¿cuáles creen ustedes que sea la razón por la cual la gente hace tala ilegal?
¿no? Y si se dan cuenta, la mayor razón siempre es económica. O sea, hay un fondo real en este modelo de tala ilegal que es base económica, es dinero, ¿no? Y este dinero tiene que ver con lo que la gente mueve y porque hay un mercado que compra. Hay mercados que compran madera ilegal y mientras exista ese mercado, seguirán la gente sacando madera del bosque. Un tema interesante que me pareció muy, muy especial fue cuando uno le pregunta a los vecinos, a la gente de la calle, ¿no? ¿Cree que vale la pena arriesgarse para hacer tala ilegal en caso pasara problemas económicos? Que es justo lo que nos ha pasado ahora con la pandemia y con la cuarentena. Estamos casi 90 días, muchos no tienen forma de producir dinero de manera legal y miren cómo ya desde el 2005 salía algo que ahora es evidente, ¿ya? Que sí están dispuestos a hacer tal ilegal si pasan por problemas económicos. Mayoría, 50% en Huánuco, 36%, bueno, no es mayoría en Ucayali, pero es 36% de la gente que está, no tendría ningún problema en convertirse ilegal si es que pasa por problemas económicos. San Martín un poco menos, Madre de Dios casi 60%, Loreto más del 30%. Es decir, hay una masa de personas no despreciable en cantidad que por problemas económicos no tienen ningún inconveniente en volverse ilegal. Entonces tenemos mano de obra barata, tenemos todo el tema de cómo la gente está accediendo a este mundo de la tala. La pregunta es, muy bien, ¿cómo funciona el mecanismo de tala? ¿Cómo funciona el mecanismo de la ilegalidad? Todo comienza con una demanda, hay alguien que compra, ¿ya? Si hay alguien que compra, hay alguien que tiene que vender. Y ese es el primer proceso. Entonces, si algún día quiero hacer un proceso de reducir la tala ilegal, no solo tengo que atender a la oferta, sino que también a la demanda, ¿ya? Y normalmente, ¿cómo sucede? El talador es un campesino, es un trochero, es un indígena, es un poblador local que le dan en habilitación plata, bienes y todo lo demás para que el señor entre al bosque a sacar madera. Ajá, acá comienza un proceso perverso, porque si yo te doy gasolina, motosierra, cadena, limas y otras cosas más, no te las doy gratis, te las doy en calidad de crédito para que tú me las devuelvas y tú me las vas a devolver en madera. Este proceso de habilitar y enganchar bajo una deuda al poblador local está generando incluso condiciones de esclavitud. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Defensoría del Pueblo. La misma OIT ha reconocido que el proceso de habilitación de madera se convierte en un proceso exportador, ¿ya? Muy bien, una pregunta de Luis Pazoltán, ahorita te lo voy a responder inmediato. ¿Por qué el poblador local tiene una percepción a la tala? Porque la economía regional y local tiene fuerte influencia en base a los réditos de la tala ilegal. Un talador ilegal compra gasolina, compra comida, alquila camión, alquila motosierra, alquila motorista y todo eso mueve economía. Economía urbana, economía de Madre de Dios, economía de Pucallpa, de Ucayali, de Aguaitía, Tingo María, de Juanjuy, mueve economías. Esa gente que hace tala mueve economías y ese es un problema. Por eso la población urbana conoce la tala y sabe y conoce que se puede enfrentar a eso. Hoy en día el proceso se ha complicado porque ahora ya no necesitas a veces habilitadores. De frente el comprador o el jalador va al monte, ve la madera y le dice al dueño del terreno o al responsable del título, véndeme este palo, este árbol. Y el otro se lo vende. Ahí sabemos, y más adelante van a hablar, que justamente, por ejemplo, un palo de chihuahuaco, un árbol de chihuahuaco,
aunque tenga miles de años, los están vendiendo 200, 300, 400 soles. Seguimos. Bueno, se me fue, ya vengo. Una de las cosas que se hizo en el año 2005 fue justamente contar con un sistema de información para rastrear por dónde se mueve la madera de origen ilegal. Y miren, la madera se mueve en la selva por ríos, ¿ya? Los ríos se mueven la mayor cantidad de la madera y principalmente se mueve en forma de trozas, aunque también se mueve por río en forma de listones o madera acuartonada o en forma de tablas. Pero para entrar a los procesos comerciales, se dan cuenta que en el Perú los mayores puntos de comercio de madera son Lima, Lima Callao, el norte del Perú, todo lo que es Ancash, La Libertad, Lambayeque, y Arequipa, Cusco. Entonces la madera que viene de la selva tiene que atravesar toda la cordillera para hacer esto. Estas banderitas que ven acá eran los antiguos puntos de control que antes habían. No estoy seguro si siguen existiendo estos puntos de control, pero antes existían. Entonces, teniendo estas rutas, uno puede y tiene que habilitar puntos de control justamente por donde se mueve la madera. Por ejemplo, Madre de Dios. Toda la madera de Madre de Dios puede bajar por los ríos, ¿ya? El río Piedras, el río Los Amigos, el río Los Amigos de Tala, el mismo río Tahuamanu, qué sé yo, pero una vez que llega a puerto se mueve por carretera hacia Cusco. La única salida de madera de Madre de Dios es por Cusco. Y esa es la importancia porque en el puesto de control de Cusco tiene que haber una especial atención. Porque, les soy sincero, los puestos de control a cargo de los gobiernos regionales todavía les faltan muchas capacidades para poder hacer operación efectiva. Cosas tan elementales como que ni siquiera hay luz, ni siquiera hay internet, o simplemente un solo funcionario está a cargo del puesto durante 3, 4 días seguidos, no permiten el control de la tala, ¿ya? Y los gobiernos regionales, repito, están muy lejos todavía de tener capacidades fuertes para eso. Ahora, su capacidad varía, y eso varía por una razón, porque uno, la misma administración regional es mala, no es eficiente, es pobre porque no tienen ingresos, o dos, por corrupción. Recuerden, por favor, en el año 2018, la Fiscalía de la Nación de Ucayali metió a la cárcel a 13 funcionarios del gobierno regional por estar vinculados a la tala. Casi todos los procesos de blanqueo de madera, es decir, de poner la madera ilegal en la cadena comercial legal, se dan por blanqueo. Y eso tiene que ver con funcionarios públicos que están vinculados. Repito, a todo nivel. Vamos cerrando mi parte para que no me demore. Pensamos que durante la cuarentena, ¿ya? No iba a haber actos ilegales. Nos sentimos seguros que durante la cuarentena no iba a haber ilegalidad en términos ambientales. Entonces, Aripensa ha presentado un resultado, ha presentado una presentación, él hizo un seminario virtual también de esto, demostrando que por lo menos en minería ilegal no era así. Y la minería ilegal seguía y seguía durante la cuarentena. Es decir, mientras la mayoría estábamos en casa, ¿ya? Los ilegales aprovecharon esa condición, tal como lo dijo don Francisco Estremadura al inicio. Aprovecharon esa debilidad del Estado, que estaba más preocupado por la gente, y fueron a hacer las ilegalidades. Minería ilegal es un caso, cacería ilegal es otro caso, ¿no? Y eso es evidente. El problema es dónde intervienen las autoridades en este proceso de control durante justamente la cuarentena. Y les voy a decir, grata sorpresa, es que algunas instituciones sí han trabajado durante la cuarentena. La FEMA, la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales,
junto con la Policía Nacional de Perú, han hecho varios operativos durante cuarentena. Varios. Y acá tenemos algunos en resumen. Por ejemplo, 23 de abril, ¿ya? Un registro de tala ilegal decomisando o interviniendo, perdón, más que interviniendo, 41 trozas de Kumala. Repito, ¿de dónde sale esta información? De las páginas web y de los portales de redes sociales y los portales de transparencia de las autoridades forestales. ¿Ya? Esto es lo que Fiscalía publica. No significa que no haya hecho más, repito, ha hecho más de hecho, pero no todo lo ha publicado. El tema es que todas las autoridades forestales deberían haber publicado todo lo que están haciendo. ¿Ya? Otro caso de la FEMA. ¿Ya? Ojo, estamos en periodo de cuarentena. El periodo de cuarentena comenzó 15 de marzo y sigue vigente hasta ahora. ¿Ya? 9 de mayo, la FEMA también publica en sus páginas web intervención de balsas con trozas de madera. ¿Ya? Esto, si no me equivoco, es Ucayali, pero en la nota no dijo más, por eso no le he puesto más información. ¿No? 7 de mayo, por la cuenca del Manantay, ¿ya? 7 de abril, perdón, 7 de abril, por la cuenca del Manantay, se interviene una embarcación con 5.000 pies tablares de madera no autorizada, es decir, madera que circulaba sin ningún permiso ni autorización. ¿No? Luego tenemos el 17 de abril, la FEMA, la misma FEMA sigue comunicando lo que ha hecho, interviene una zona donde se estaban tableando maderas en el bosque. Se tienen los tocones de madera cortada, se intervino justamente a las personas en pleno proceso de corta de madera y las balsas con las tablas cuartoneadas. Y ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque la madera está saliendo cuartoneada del bosque. Ya no hay mucha madera que ya no necesita salir en tronco, ¿no? Y eso tiene que ser importante tomar en cuenta, porque ahora que estamos implementando los libros de operaciones, ¿ya? La madera ya se cuartonea de frente y uno saca ya madera cuartoneada en el bosque. ¿Ya? Ese es un tema que es nuevo con respecto al anterior. En Amazonas, el 15 de abril, ¿ya? Otra vez, la Fiscalía de Prevención del Delito, especializada en temas ambientales, junto con la Policía Nacional, intervino una zona donde están tableando y queriendo transportar madera. 8.000 pies tablares de madera de diferentes especies. ¿No? Eso es un tema importante. En San Martín, Juanjuy, 8 de abril. Otra vez, acá se intervino un aserradero ilegal. ¿Ya? Y esto sucede constantemente. Basta que tengas una explanada en algún lugar del bosque o en algún lugar de la selva y ahí puedes hacer tus operaciones. Y nadie las va a ver porque las autoridades no están yendo. Bueno, acá felizmente fue la fiscalía y encontró este aserradero portátil. ¿No? Entonces acá hay todo un tema que te hace pensar, bueno, ¿y qué pasó con este aserradero? ¿Este aserradero nació en la cuarentena o ya estaba antes de la cuarentena? Y si estaba antes de la cuarentena, ¿y qué pasó pues? ¿Qué pasó? La FEMA otra vez, Ucayali, en el Manantay, decomisa también un lote de madera cortada ilegalmente sin documentación, 21.000 pies tablares. ¿No? Y el 28 de marzo, otro lote en el río, ¿ya? De 248 trozas de madera. 248 trozas que equivalen a 80.000 pies tablares. 80.000 pies tablares. No se imaginan la cantidad que es eso, ¿no? Sí, pues. Pero veamos cómo una autoridad en plena cuarentena aún así hace operativos de control. Incluso el transporte en camiones.
¿Qué es lo que ha hecho la FEMA en Loreto y Yurimaguas? Excelente trabajo de la FEMA, solamente con camiones. No está viendo que cortan la madera, pero ya ve un transporte. O sea, hay un tema de control de vías. Y repito, los puestos de control están justamente en las vías. ¿Ya? La FEMA en Lambayeque, si bien ha intervenido una buena cantidad en el norte de leña, esto no es Amazonía, pero es leña, ¿ya? Una de las cosas interesantes que ha sacado la FEMA es, ha sacado durante la cuarentena 121 sentencias. Es decir, no solo ha detenido la operación de tráfico de madera o de corte de madera, sino que los procesos sancionadores no se han detenido durante la cuarentena. La fiscalía y la policía. ¿Por qué? Porque el tema del control del bosque es importante. Muy bien. Y vamos a ir cerrando un poco. Epa, me fui. Cusco, CERFOR. Y felicitaciones a la ATFS Cusco. ¿Ya? CERFOR recién comunica, y repito, esta es información de lo que comunica vía documentos oficiales, vía portales oficiales. El CERFOR comunica a través de su portal oficial una intervención de camiones interviniendo 12.300 pies tablares. Lo interesante es que estos pies tablares de toda esta madera es, ojo, sabemos que Cusco, aunque Cusco tiene una parte de Amazonía, ¿no? La mayor parte de Cusco también es andina, pero obviamente la mayor cantidad de madera que pudiera producir Cusco no está en Cusco. La madera que pasa por Cusco viene de Madre de Dios. Esta madera, y los amigos del ATF pueden confirmar, eran justamente especies amazónicas. ¿Ya? Si no me equivoco, había cumal, había caspio, lagarto caspi, quillo bordón y otras cosas más. De repente me confundo con los nombres, pero la nota está ahí, es pública. No hemos encontrado otra noticia de intervención de madera de la autoridad CERFOR durante la cuarentena. Pero sí, ojo, para la Amazonía, pero sí hemos encontrado, y disculpen que no lo haya puesto, una cantidad importante de operativos contra tal ilegal hechos en el norte del Perú, Tumbes y Piura. Y ahí también hay que reconocer el trabajo de la ATFS Piura, ¿no? A cargo de don Juan Otivo, que no ha parado durante la cuarentena todos los procesos de inspección y de supervisión y de control de tala. No ha parado. Es decir, la cuarentena no es razón para dejar de cumplir las funciones que uno tiene como servidor público. Luego, un operativo hecho con CERNAM. CERNAM también no ha parado, pero esta nota no la encontré en CERNAM, que es lo más gracioso. Esta nota, ahorita que va a cargar, la encontré en un diario regional de Huánuco, donde se intervienen una cantidad de listones de madera en el área de conservación regional Carpich. No es un área natural protegida de nivel nacional, es decir, el CERNAM puede decir yo no soy el directo vinculado a esto, pero sí sabemos que hubo personal del CERNAM apoyando en esta intervención. ¿Ya? Estuvo también Fiscalía, estuvo la autoridad. Para cerrar, amigos, primer tema que es importante tener en cuenta. La tala ilegal no se ha detenido durante la cuarentena. Eso es necesario entender. Los ilegales han seguido y más fuerte aún. Hay noticias ahorita, y se las puedo compartir por las redes sociales, ¿ya? Que muestran la cantidad de madera estoqueada de las regiones lista para movilizarse a partir que se levante la cuarentena. El Radio Madre de Dios, que es una radio independiente, tiene fotos de colas de camiones esperando que se levante la cuarentena para movilizarse. Y ese es el gran tema, que esta madera va a seguir teniendo valor en la medida que entre a las cadenas de comercio legal, es decir, en la medida que se blanquee. Y la forma de blanquear esta madera es pasándola sin que nadie le intervenga. Y ese es el gran mensaje que necesitamos. Independientemente de nuestro rol privado en ayudar en la vigilancia del bosque, el Estado tiene que aplicar como la ley
y la autoridad, el poder coercitivo, es decir, el poder de sanción. Tiene que intervenir. Los privados podemos avanzar hasta un punto, pero no somos los llamados a emitir los procesos de investigación ni las sanciones. Gracias con todos, amigos.